Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo en realidad, Noelia, creo que no está la justicia en la agenda política. Es decir, realmente no, yo no percibo que haya, no escuché, de hecho, ninguna de las propuestas de los candidatos, de las candidatas, lo que tiene que ver con materia, digamos, de reforma judicial. Lo que sí me parece que está planteando más la derecha es de retroceder, ¿no? Lo que está planteando sí la candidata por ahí de Milei, Davice Villarruel, es de retroceder en algunas conquistas en materia de derechos humanos que tienen que ver con la construcción de la democracia argentina y particularmente, digamos, abiertamente no lo dice, pero sí están empezando a encaminar un programa en el cual se plantea liberar a los genocidas y obviamente suspender todo lo que sea el juzgamiento de todas las personas que faltan, digamos, juzgar por el terrorismo de Estado en 1976. Y hay una situación hoy con la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos, ¿no? Con 5 miembros, todos varones, y no digo, quien asuma el gobierno el 10 de diciembre va a tener que redefinir esa Corte Suprema. No, pensá que nadie redefinió una Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema de Justicia debe ser la conducción del poder público más estable que tenemos en la Argentina y de hecho es una corte que conduce un poder público históricamente alineado con los poderes económicos y con los poderes financieros, digamos, ¿no? Con el capital financiero. Una de las cosas que más me llama la atención es que cuando en los 90 se buscó ampliar la corte para tener la corte adicta, digamos, que quería Menem, que se le llamaba corte adicta al presidente Menem, lo que hizo la corte fue legitimar todas las privatizaciones primero, todos los incumplimientos después de las empresas privatizadas, las empresas privadas que se adueñaron, digamos, de nuestros servicios públicos, que se adueñaron del Estado, y el Estado de los administrativos, desde digamos, del Poder Ejecutivo, no ejerció ningún tipo de control. Y la Corte Suprema convalidó el no ejercicio del control y los incumplimientos de los contratos. Entonces, recién tuvimos un recambio de esa Corte Suprema con una jugada muy audaz de Néstor Kirchner, que fue enfrentar a ese poder de una manera muy particular, porque ni siquiera utilizó los nombres propios, solamente dijo que iba a tomar la iniciativa de empezar los juicios políticos. Bueno, finalmente eso no sucedió porque fueron renunciando. Se abrió un proceso un poquito participativo, si se quiere, con ciudadanía. Se abrieron unas audiencias, digamos, cada vez que se nombraba o se iba a nombrar un candidato o una candidata en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el modelo que copiamos, si se quiere, o que trajimos al Chaco para elegir al Superior Tribunal de Justicia durante la gestión de Capitanich. Se hizo ese cambio. Y luego cuando se empezaron a producir las vacantes, que se fue Zaffaroni, se fue Argibay, lamentablemente lo único que recibimos fue volver otra vez a un esquema, a una corte parecida a la de Menem. Entonces entra Rosati, entra Rosenkrantz, que eran abogados de las empresas, otra vez no de las empresas que manejan algunos de los servicios públicos en la Argentina, que lograron hacerse esos servicios públicos durante 1990, durante la década de 1990. Entonces, es como que estuviéramos cíclicamente repitiendo, digamos, el ingreso del neoliberalismo, y lo que me preocupa a mí es que hoy la Corte Suprema está queriendo reforzar y no dejar ninguna alternativa para que el pueblo, la ciudadanía, pueda reclamar los derechos que le corresponden. Ahora, quiero volver un poquito atrás de lo que decías al principio. Vos hablás de vienen a por los derechos de los argentinos. ¿Cómo conjugás esto de decirlo tan abiertamente, por ejemplo, Javier Milei, y que saque la cantidad de votos, 11 millones de votos que sacó en las primarias? O sea, o la gente está muy desquiciada, o está desmemoriada, o va al precipicio sin importarle nada. Yo creo que las personas que votan tienen una motivación, digamos, y esa motivación es bastante racional, ¿no? No hay desquicio, no la puedo llamar locura. Yo confío en la ciudadanía, entiendo los mensajes que da, pueden no gustarme, pero sí creo que después del gobierno de Macri y después de la inacción de Alberto Fernández, sobre todo, por ejemplo, esto que había prometido la reforma judicial y no lo hizo, creo que le vas quitando la esperanza en
los gobiernos políticos. Si vos dictás un DNU en el cual suspendés los desalojos de los contratos de alquileres, suspendés la actualización de los contratos de alquileres y después no sos capaz de reemplazarlo teniendo mayoría o pudiendo formar mayoría en el Congreso por una ley que le asegure al inquilino o a la inquilina una continuidad o un contrato más o menos estable, es decir, es el lugar donde vive, es el lugar donde vive. Si no le puedes asegurar la vivienda, y la gente no te va a votar. La gente no te va a votar. Está preocupada por la inflación. Hoy vos tenés un fenómeno en la Argentina que es un porcentaje muy bajo de desocupación, pero la gente no llega a fin de mes. Entonces, hoy tenemos un ministro de Economía, candidato a presidente, que toma decisiones que son reclamos que fueron postergados. Bueno, en todo esto hay una racionalidad del votante, que un tercio eligió una alternativa diferente, que quizás lo que quiso expresar fue la bronca, porque sabe que en las PASO no se definen presidente o presidenta. ¿Sí? En este caso presidente porque eran todos varones. No se definía el presidente, quiso dar una alerta. Si hay algo que sabemos en el Chaco es dar alertas, porque en las PASO el 18 de junio se votó de una manera y para, digamos, septiembre ya se vio también, digamos, que se perfiló, digamos, otra. Y sin embargo, en agosto ganó Massa, digo, en las elecciones de PASO nacionales en Chacos, siempre mirando nuestras elecciones, y en octubre es muy probable que volvamos a repetir ese resultado. ¿Por qué? Porque ya en el 2011 nos demostró lo mismo, que Resistencia ganó a Ida Ayala, ganó Cristina Fernández de Kirchner y ganó Pepo, apoyado en ese momento por Capitanich. Y así, si vamos analizando cada una de las elecciones, es eso. La ciudadanía vota pensando su voto, razonando su voto, y hoy lo que tenemos en realidad es un voto que expresa más que nada, me parece, la bronca de que no le estás proponiendo proyecto, no le estás proponiendo futuro. Valeria, por ejemplo, el que vota a Milei o el que vota a Patricia Bullrich, no puede tomarse como un razonamiento desacertado, equivocado, y pregunto esto porque las medidas, o gran parte de las medidas que pregona Javier Milei, en cierta forma ya se aplicaron en menor medida durante el menemismo. Todo termina explotando por los aires justamente por estas políticas, Roberto, en el 2001. ¿Cuándo empezamos a cuestionar realmente las medidas del menemismo? ¿Cuándo las cuestionamos realmente como gobierno o como fuerza política o como proyecto político? Recién las empezamos a cuestionar. A partir de esa explosión del 2001 para adelante. Yo no creo que hayamos cuestionado como ciudadanía, ni como fuerza, ni como proyecto político, las hemos cuestionado a partir del 2001. No, pero acordate que Carlos Menem podía disputar en un balotaje frente a Néstor, y precisamente no se presenta porque perdía por goleada. Menem ganó. Menem ganó la primera, pero digamos, no le daba para competir. Está bien, pero eso es contrafáctico. No tenemos. Él se bajó y ganó Néstor. Ahora, realmente. ¿Por qué se bajó? Justamente está bien, porque pero perdía. me parece que no hay un cuestionamiento real después de eso. Eso fue un momento en el cual históricamente él decidió salvar, me parece, su proyecto. Estamos hablando de una persona que obviamente no nos va a volver a contestar, pero es una persona que evidentemente quiso salvar la imagen que tenía su proyecto político. Y hasta hoy, uno de los problemas que tenemos es que la convertibilidad pareciera ser que fue exitosa. Muchas personas te van a decir, yo también obviamente que lo sé, que la convertibilidad fue una trampa, que lo que hicimos fue en realidad dolarizar la economía en ese momento, tuvimos una dolarización encubierta, lo que hicimos fue vender, despegarnos o deshacernos de todo el Estado, y eso no nos significó ningún tipo de mejora para la economía argentina. Generamos, lo que generó, digamos, esa decisión fue mayor desempleo, aumentaron las tarifas, porque las tarifas estaban todas en dólares y se indexaban a la inflación de Estados Unidos. Nosotros no teníamos inflación en la Argentina y las tarifas subían igual. Y no teníamos aumento de salarios porque estaba prohibida la indexación. Una Corte Suprema que convalidó ese tipo de indexación de los servicios públicos, que el mejor ejemplo es la telefonía, que hasta hoy padecemos esa privatización, y que después con la llegada del kirchnerismo empezamos a desandar ese sentido común de que esas eran las medidas que teníamos que aplicar. Sin embargo, el poderío que tiene Clarín, La Nación, los medios hegemónicos que forman parte, que son socios de esas empresas. De hecho, Clarín tiene acciones en Telecom, Rosenkrantz era el abogado de Telecom,
Digo, es muy difícil desandar ese tipo de sentido común. Entonces a vos te proponen que vas a tener un poco de estabilidad o que el error está en el Estado, que el problema está en el Estado, y bueno, vas a votar algo, porque el Estado es en realidad el que no te dio ninguna opción. El Estado conducido por ahí por Alberto y antes por Macri. Astutamente Macri se corrió de la presidencia, la dejó a Bullrich y hoy claramente está jugando con Milei. Ahora, ¿cómo considerás que Horacio Rosati, titular nada menos de la Corte Suprema, haya dicho, por ejemplo, en el diario El País de España, que dolarizar la moneda argentina es inconstitucional? Yo creo que están jugando algunas fichas porque ven que pierde su partido político, digamos, ¿no? Su partido de preferencia, si se quiere. Y me parece que en realidad Milei no está por hacer muchas de las cosas que él plantea o que él propone en su plataforma, porque claramente no tiene condiciones, no va a cerrar el Banco Central, de hecho creo que se está desdiciendo mucho ahora. Sí, por supuesto, va a pretender achicar el gasto público, pero con ese discurso también Macri ya asumió y lo que menos hizo fue achicar el gasto público, lo que hizo fue generar, al contrario, una mayor cantidad de planes sociales, porque obviamente si no el país le iba a estallar. Me parece que el voto de Milei se explica más que nada por la falta de alternativas y por no dejar de ir a votar. Nosotros tenemos en la Argentina una costumbre de participación, la verdad que bastante arraigada, y hay que presentarse a eso. Y una de las cuestiones que me parece muy importante, Massa es el ministro de Economía, no tiene la lapicera, no es el presidente. Y muchas de las decisiones que tomó Massa luego como candidato, ministro de Economía y candidato, tienen que ver con remontar esa figura. A veces Valeria da la sensación de que sí, de que Massa es el presidente en funciones. A veces da esa percepción, no pero sé tu si percepción debe tiene ser o no del la 14 de lapicera, agosto. pero la figura Antes visible no. del gobierno hoy es Sergio Massa y no Alberto Fernández, por ejemplo. No, sí, está bien. Pero desde el 14 de tiene razón, agosto. claro. Es así. Pero desde el sí. 14 de agosto, antes no. Entonces la devaluación que se produce post 13 de agosto, que ya era un acuerdo con el FMI, no fue más brutal porque estaba Massa. Claramente ¿Por qué Massa dice eso? tomó decisiones. No, pero ¿por qué iba a ser más brusca si no estaba Massa? ¿Cómo? ¿Por qué iba a ser peor la evaluación si no estaba Massa? Porque Guzmán en realidad no tenía ninguna intención, evidentemente, de ponerle ninguna traba al FMI, lo demostró con todo el tiempo que entretuvo, digamos, en la discusión y que finalmente no logró ni una quita. Que llegamos, digamos, al Congreso con un acuerdo que nadie conocía, que solamente lo manejó el ministro de Economía. Guzmán y Massa son dos personas ejerciendo funciones muy diferentes, muy distintas. Massa tiene un recorrido político en el cual ha ido ganando terreno hasta ser el candidato a presidente. No hay que desmerecer eso. Me parece que la decisión de devaluar, que es sumamente antipática en la Argentina, podría haber sido muchísimo peor y la devaluación podría haber significado un mayor retroceso del poder adquisitivo y tardó una semana, si se quiere, en implementar algunas otras medidas. Una de las medidas, por ejemplo, que más ninguneada me parece a mí por algunas personas es haber hecho un perdón o haber quitado el pago del monotributo, ¿no? Haber permitido que se dilate o que no se pague por X cantidad de meses la parte impositiva del monotributo. Puede significar poco dinero, pero si yo en este momento no tengo plata para pagar la mitad del monotributo o una parte del monotributo, me genera deuda. Esa deuda genera intereses y finalmente yo voy a terminar siendo una morosa de la AFIP y voy a tener otro impacto, voy a tener otros problemas. No voy a poder acceder a un crédito, no voy a poder acceder a alguna moratoria o otra cosa. Y no es lo mismo tener una deuda ahora que tener una deuda entre 1 año, 2 años y seguir arrastrándola. Entonces me va a llevar en algún momento a la informalidad, me va a quitar los aportes y con este perdón de estos meses, que no es gran cosa en el bolsillo, pero sí simbólicamente significa, yo que tengo 44 años, voy a cumplir 44, recuerdo cuando empecé a trabajar en el 2002, cuando me recibo, que automáticamente tenía que ser monotributista. Y cuando me atrasaba, me costaba mucho ponerme al día. Entonces yo entiendo lo que esto significa. Lo que pasa es que no tenemos el mismo grado de conciencia porque pasamos 10 o 12 años realmente muy beneficiosos para la mayoría de la población argentina en la que no tuvimos estos contratiempos. Y con Macri, Cristina Fernández había dejado un piso tan alto de beneficios, de satisfacción, que no se notó.
terminó explotando por la pandemia y por lo que generó la guerra. Pero las decisiones que toma Massa como ministro de Economía es realmente la de defender a la mayoría o al país, Ahora, o la economía del país. Valeria, así como recién Roberto decía que es el presidente en funciones y vos le mencionabas que a partir del 14 de agosto, también es cierto que lleva más de un año en el ministerio. Entonces, pareciera ser que las medidas aplicadas se dieron pospaso con un mensaje electoralista y la devaluación que le aplicó el día después de las PASO también fue con el timing determinado, digamos. Entonces, Primero, apliqué la devaluación, que era, no sé si necesaria, era una exigencia que había, es cierto, y a partir de ahí arranqué una batería de medidas. Pero antes... Vos recibís un acuerdo, pero vos recibís un acuerdo del anterior ministro, ¿sí? Que lo tenés que cumplir. Sí, perfecto, pero, pero creo que esa parte ya te lo termino la sí, pregunta. Perfecto. Vos agarraste una situación con un acuerdo hecho, es cierto. Ahora, vos tenés una escalada inflacionaria muy alta durante la gestión de Massa previo a las PASO. Tenés un montón de mecanismos que no utilizaste siendo ministro y que lo utilizás ahora. ¿Tiene sentido esos mecanismos luego de la evaluación? Tiene sentido, pero llegan un poco tarde algunas. Ganancias es un ejemplo. No, yo creo que no llegaste tarde. Yo creo que son las medidas que tenías que tomar porque hiciste la devaluación. La devaluación era parte de un acuerdo que vos no participaste. Yo le preguntaría a Massa si él hubiera sido ministro antes, si hubiera acordado estas metas. Y de hecho no le cumplió un montón de metas al FMI. Al aplicar la devaluación le cumplió una y le incumplió todas las otras. Digo, hay que tener una valentía hoy, digamos, ¿no? En este contexto político, para decidir qué vas a incumplir y qué no. Tenía que haber hecho, se había hablado mucho de la quita de subsidios, ¿no? La quita segmentada de subsidios. A esta altura, yo no tendría que tener más subsidios en la luz, y sin embargo lo sigo teniendo. Entonces, hay una apuesta de este gobierno todavía para sostener los ingresos de los sectores medios y bajos. Y evidentemente, la decisión de quitar ganancias en este momento es porque si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero te vuelvo a insistir, Massa es el ministro de Economía, no es el presidente. El presidente es Alberto. Y evidentemente en la puja que tienen de poder, porque estamos hablando de eso, la puja que tienen de poder, recién se cedió ahora. Y recién se entregó el mando, si se quiere, ahora. Recién tomó la lapicera. Sí, la lapicera creo que no la puedes soltar por una cuestión formal, pero sí me parece que hay que ubicar a cada persona en su función y también con sus límites, ¿no? Si hoy quisiéramos repuntar lo que perdemos de ganancia con el cobro de la morosidad altísima que tenemos en la Argentina, hoy no tenemos control del Estado. Hoy no tenemos la cantidad suficiente de inspectores e inspectoras en la FIP para que salgan a hacer las inspecciones y me hagan la liquidación de todo lo que deben las industrias, los comercios, de toda la Argentina. Nosotros ahí necesitamos fortalecer de vuelta al Estado, que fue lo que nos dejó Macri, completamente desbaratado. Valeria, te iba a preguntar, volviendo a lo local, ¿no? A lo que está ocurriendo en estos momentos aquí en la provincia del Chaco, se está llevando adelante lo que vos decías, ¿no? Esto que lo toma también la provincia en cuanto a el proceso de selección de un juez o jueza para el Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué le falta al Superior Tribunal de Justicia de Chaco? Credibilidad, te diría. A la justicia le falta credibilidad. Creo que varias de las cuestiones que han golpeado en esta campaña electoral ha sido la falta de credibilidad en la justicia y el reclamo de seguridad, entre otras cuestiones, ¿no? También había reclamo por salud pública, también había varios reclamos de educación, pero si te pones a mirar lo que corresponde, digamos, al Poder Judicial de la provincia del Chaco, la gente pide celeridad, pide atención, pide más acceso a la justicia. La audiencia que se celebró el jueves pasado, 21 de septiembre, empezó a las 9 de la mañana y terminó pasada las 9:30 de la noche. Fueron 12 horas, yo estuve esas 12 horas, y la audiencia tuvo alrededor una participación más o menos de 95 personas y 160 y pico de inscriptos, de personas inscriptas. Entonces, ¿eso es algo único? Digo, ¿no pasa en otras provincias? No sucede es más, te diría que no sucede salvo cuando se da la vacante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y acá se da cuando se da la vacante para el Superior Tribunal. No es algo periódico, ¿sí? La participación en una audiencia para escuchar qué tiene que decir la ciudadanía, en realidad está diagramada para ver qué tiene que decir la ciudadanía respecto de los participantes y las participantes del concurso. Sin embargo, lo que aprovechamos
casi todos que estuvimos ahí, fue de decir, bueno, nos gustaría que el perfil de juez sea de esta manera, que haya más humanidad, fue lo que más se pidió, que se vea la cara a las personas, porque tenemos esto y estos problemas. Entre los problemas era que no se sabe los jueces y las juezas que sentencian, cuántos casos tienen, nunca salen de sus oficinas, se reclamó de que el juez o la jueza se aleje de la oficina y vaya al territorio. Un solo juez, el juez Gonzalo García Veritá, que es de Castelli, que está en un juzgado de primera instancia, niñez, adolescencia y familia es su fuero, y tiene el fuero penal juvenil, se traslada a él a los territorios en Castelli, en Impenetrable, en Misiones de Pompeya, creó un programa especial dentro de su juzgado y procura ir acompañado de la defensa pública y de los organismos que atienden a los sectores vulnerables, como la ANSES, por ejemplo. Entonces, se encuentra con situaciones que no son judiciables, que no reclaman acceso a la justicia, y lo mismo pone en contacto al organismo con esa necesidad, como hacerse un DNI. Entonces, esos fueron muchos de los reclamos de la ciudadanía que se presentó. Y después también hubo algunas impugnaciones que me parecen destacables, por ahí desde lo ético o desde los funcionamientos, y una muy particular que fue la de Belén Sequeira, que ella lo que directamente tuvo la oportunidad, una de las concursantes, que es Dolly Fernández, de explicar al tribunal, perdón, de explicar al Consejo de la Magistratura, que es el tribunal examinador, que ella había archivado la causa de su hermana, su hermana fallece en su casa y después de varios trámites que realizó su familia, logra el desarchivo de la causa y fue el primer caso de femicidio resuelto por un jurado popular. Entonces, ahí hay 8 años después de la muerte de la hermana. Entonces, ahí hay una responsabilidad del Poder Judicial que toma esa muerte, archiva, no investiga, y 8 años después aparece una sentencia a cadena perpetua. No es menor lo que sucedió, y ella tuvo la oportunidad de decirlo. No sé cuántas personas más estarán en la situación de Belén y que ni se enteraron que la audiencia existía, y que quizás la podrían haber ocupado, ¿no? Valeria, yo recuerdo en el 2013, más o menos creo que fue 2012, que tuvo un fuerte impulso en la agenda pública, un proyecto, un deseo casi era de democratizar la justicia y que determinados cargos judiciales o lugares judiciales sean electos por la voluntad popular. ¿Crees que hoy en la Argentina que tenemos hoy eso es viable? ¿Sabés por qué no tenemos esa posibilidad? No sé. La Corte Suprema lo declaró inconstitucional. Teníamos la ley, pero la Corte Suprema se encargó de que eso no pase. Así que sí, te puedo decir que sí, pero es la Corte Suprema la que no quiere. Quiero volver a lo político. Dos cuestiones. La primera, Cristina Fernández hablaba de insatisfacción democrática, pueblo, sociedad. Y la otra, que la encadeno, digo, ¿no sentís que hay una crisis de partidos políticos en la República Argentina en sus formas? No, me parece que formas tienen un montón, digo, les sobra formas, ¿no? Al contrario, me parece que la crisis es de representación y no de los partidos políticos. Yo me pregunto si hoy Ahora, hace 40 años que venimos haciendo lo mismo. Por eso sí, bueno, pero me parece que decimos lo mismo, damos el diagnóstico, pero no realizamos, digamos, ninguna acción, ¿no? Además, no son, a ver, en el 83, para ser justas, ¿no? En el 83, me parece que no podríamos hablar de crisis de representación porque recién las personas estaban saliendo de la cárcel, las que tendrían que haber ocupado los cargos. Yo te hablo de ¿no? crisis de representación hoy. Bueno, pero pero me dijiste que hace 40 años que venimos diciendo lo mismo. Entonces, la crisis de representación que venimos tenemos... haciendo lo mismo, te dije. Haciendo, porque los partidos políticos van repitiendo cuestiones... Parece que no... A ver, disculpa, quiero que me entiendas. Sí. Me parece que es como que no avanzamos, ¿me entendés? O sea, todavía estamos... ¿viste? El gobernador tiene que cortar la cinta, el presidente tiene que entregar una casa. Digo, hay formas de llevar la representación de otra manera. O sea, repetimos fórmulas que por ahí se podría avanzar hacia otro lugar, hacia otra forma de relacionar a los presidentes con los ciudadanos y demás. A ver, los presidentes, ¿qué hacen? Tienen esas visitas de médicos que van a las provincias, se quedan media hora,
no saben lo que pasa y Pero después... cuando Cristina Fernández de Kirchner se comunicaba a través de las cadenas, Sí. que se comunicaba seguido porque hacía un montón de inauguraciones Está y bien. estaba una hora A hablando, ver, la criticaron bueno, un montón. Está bien, pero fue la propia Cristina que habla de insatisfacción democrática. Por eso, pero porque la insatisfacción democrática viene porque no se están viendo acciones de gobierno que beneficien al conjunto. Por ejemplo, me daban el ejemplo de ganancias recién, que la toma demasiado tarde. Bueno, pero la tomó. Y era una promesa de campaña que venía hace un montón de tiempo y era del otro sector y el otro sector hasta lo invitó medio a pelear, parece, por el tema de ganancias y después retrocedió. Ahí hay una verdadera representación. Ahí había una demanda de un sector sindical que lo viene planteando hace muchísimo tiempo y se tomó esa decisión. Ahí hay una crisis, ahí lo que hay es una crisis en todo caso de oportunidad, si se quiere, pero ahí se resuelve la crisis de representación de un sector, que es el sector asalariado que estaba alcanzado por ganancias. Ahora, el resto de las personas que no estamos alcanzadas por ganancias, que somos asalariadas, ¿qué reclamamos? ¿Qué estamos reclamando? Bueno, ahí hay que ir a tener una persona, otra vez, y ahí viene esa relación que se fue perdiendo. Quizás la pandemia también nos golpeó mucho en ese sentido y nos destruyó muchos vínculos. Entonces, nos está faltando una mayor comunicación de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, una ida y vuelta, puede ser que así se resuelvan. Ahora, los partidos políticos, particularmente con su forma, solo con su burocracia, no lo van a resolver. El Partido Justicialista del Chaco tuvo hace muy poquito internas en toda la provincia, pero no es algo que la mayoría de los medios cubre o le interese. El Partido Radical no tuvo internas hace muchísimo. La última vez que tuvo internas creo que fue, déjame que más o menos, no le quiero errar, le voy a pedir disculpas por ahí a los integrantes del partido de la UCR, pero creo que fue cuando se enfrentaron entre ellos dos, Rosas y Rodríguez en Convergencia. 1994. Sí, con el MAI. Me parece que después tuvo una que ya el MAI no estuvo más y que se enfrentó solo Convergencia. 30 años. ¿Sí? Bueno, fíjate. Entonces digo, si no somos capaces de plantear de que algo está mal dentro de los partidos políticos y le machacamos, digamos, siempre al partido oficialista, y bueno, Milei tiene un partido político ahora, por ejemplo, que tiene una plataforma claramente antidemocrática y la justicia electoral no le dice nada, no le suspendió nada. Me parece que lo que falta es un poco más de, así como le piden a la justicia, es un poco más de comunicación y de humanidad y de volver otra vez a escuchar cuáles son los reclamos. Sí creo que se debe hacer un poco más de pedagogía política y llevar un poco más esto a las bases, ¿no? Y Valeria, no quiero dejar tratar de pasar lograr algo. la participación de las personas más jóvenes que no vivieron estos procesos. Perdón, Roberto. No, está bien, no quería dejar pasar algo que dijiste medio que al pasar, pero que me llamó la atención. La justicia no hace nada ante la plataforma antidemocrática que tiene Javier Milei. ¿Qué puede hacer la justicia? ¿Prohibir, por ejemplo, la candidatura de Javier Milei? Y sí, lo tendría que haber hecho. Pero, por ejemplo, Lo tendría que haber en hecho. eso particularmente, ¿cuáles son los 2, 3 puntos, por lo menos más fácilmente identificables, que usted considera que deberían ser objeto de sanción, por alguna Por manera? ejemplo, la vicepresidenta se reúne con represores y realiza actos de reivindicación de esa represión y de la dictadura en la legislatura porteña. Es un ámbito institucional. Ahora, consulta, hace ya, no, que yo recuerdo, son 4 o 5 elecciones nacionales, hay un personaje, en particular Alejandro Biondini, que tiene banderas también repudiables, y sin embargo siempre participa, digamos. ¿También ahí hay una falla o es hoy Milei por ser competitivo donde se pone el ojo? Y fíjate que creo que me das el pie justo porque Patti también fue electo y se le impidió en el Congreso recién, no fue la justicia, fueron sus pares los que consideraron que no tenía idoneidad. Ahí a la justicia le falta... Pero antes fue intendente de... Sí, también. Ahí lo que la justicia... Te puedo citar un caso local también, ¿no? Que me parece importante. Sí. Ahí Vinieveski. hay el de Vinieveski. Falcón. Sí, el de Falcón. La justicia Falcón. tiene una deuda con la democracia, con la construcción de la democracia en general. La Corte Suprema convalidó el golpe de 1930, convalidó todas las acciones durante todas las dictaduras con esta idea de la continuidad del Estado e impide entonces la revisión de las medidas que se fueron tomando en todas las dictaduras, las medidas, digo, como si Videla hubiera sido un presidente electo, le da la misma validez a Videla que a Alfonsín. Eso es lo que hace la Corte Suprema. Y en el caso del Chaco, por ejemplo, para ir a uno local,
Nosotros tuvimos en el Chaco un candidato a intendente con una condena firme. Y lo que no estaba firme era la pena. Pero el hecho por el cual se lo había juzgado, se dijo que era culpable. Y era nada más y nada menos que un abuso sexual en la infancia. Y la justicia electoral le permitió ser candidato a intendente y salió segundo en Colonia Benítez. ¿De la ficha limpia qué pensás? No, me parece que estaríamos confundiendo ahí dos cuestiones. La ficha limpia lo que te plantea en realidad es que las personas procesadas, las que no tienen condena, ya no pueden ser o estarían, digamos, expuestas a un escarnio popular. Y en realidad lo que está planteando la ficha limpia es dejar afuera a todas las personas perseguidas por el lawfare, que digamos prácticamente son todos los funcionarios del kirchnerismo, ¿no? O sea, es una manipulación ahí del sentido. Y te lo plantea otra vez, te lo plantea un sector partidario, hoy de la oposición, y que calculo yo que va a seguir siendo oposición, porque no creo que gane las elecciones. O sea, para vos personas, en el caso de que hubiera una ficha limpia de personas con condena firme, ¿está bien entonces? Pero es que ya está la Constitución para eso. Lo que pasa es que la Constitución, por eso, ¿por qué la ficha limpia? Por eso te decía, ¿por qué la ficha limpia? Porque es un mecanismo de persecución. Es un mecanismo de selección no democrático. Entonces, vos tenés una condena, ya no podés ser candidato. Así te dice la Constitución. O tenés una condena, no podés ser candidata. Una condena firme. Entonces, ahí, ¿qué hace la justicia? Te habilita más rápido, menos rápido, te abre o te cierra los grifos del procedimiento para ver si llegas o no llegas, ¿no? Bien. Bueno. Donde llegamos nosotros al final. Me imagino. Nada. Valeria, muchísimas gracias por tu visita. Ay, no, por favor, gracias a ustedes. Creo que los mareé, pero no importa. Está bien. La doctora Valeria Romero.